Hola, guionista. Bienvenido a este nuevo vídeo del taller práctico online de guión cinematográfico, procesos y técnicas. En este vídeo vamos a hablar sobre la escaleta integral. Bueno, pues llegado a este punto ya tenemos toda nuestra historia prácticamente montada. Ya tenemos todas las acciones que van a ir haciendo todos los personajes durante todo y cada uno de los puntos de escaleta. Entonces, pues bueno, ahora ya de lo que se trata es de ir seleccionando y de elegir qué es lo que vamos a mostrar en nuestra película y qué es lo que no vamos a mostrar. El relato cinematográfico es elíptico por naturaleza. Eh, ya hemos hablado anteriormente de que es imposible mostrar todo lo que hacen todos los personajes durante toda la película. Entonces, una de las grandes labores y donde hay una gran creatividad a la hora de escribir es precisamente en eso, en elegir qué cosas son las que vamos a mostrar al espectador y cuáles no. Entonces vamos a hablar un poco de los tipos de elipsis que hay, entendiendo como elipsis las partes en las que no muestra al espectador, para que él en su cabeza pues se las imagine o vaya montando la película, ¿no? Entonces vamos a ver las diferentes formas que tenemos de hacer eso, de hacer una elipsis y qué función podríamos darle a cada una de ellas. Para empezar vamos a hablar de la elipsis dramática. La elipsis dramática quiere decir que no hay que mostrar todo lo que realmente no sea importante, todo lo que se pueda omitir. Todos estamos acostumbrados, pues bueno, que al ver una película, cada una de las escenas que vamos viendo sabemos que son parte importante de esa historia, sabemos que todas quieren decir algo y que todas tienen un porqué, están ahí. Entonces, desde este sentido, todo lo que sea innecesario, que el espectador conozca por intrascendente o porque se puede presuponer, pues bueno, todo eso pues lo eliminamos. O mejor no lo eliminamos, sino que no lo mostramos, no lo pasamos de la escaleta de personaje a la escaleta integral. La escaleta integral ya es todo lo que van a ser todos los personajes en la película, entonces vamos a ir mostrando las partes de cada uno. Pues bien, la elipsis dramática sería esa, quitar todo lo que no sea importante para la historia o todo lo que el espectador pueda presuponer. Luego estaría la elipsis subjetiva. La elipsis subjetiva quiere decir que mostramos la información solo desde un sujeto, desde uno de los personajes. Puede que haya partes de la película en las que nos interese pues solo ver lo que está haciendo un personaje en ese momento y no mostrar lo que están haciendo los demás. Por motivos, pues bueno, de tu historia, de crear la atmósfera, de darle ritmo, de darle intensidad, ¿no? Pues hay veces en las que solo mostramos lo que hace un personaje y omitimos completamente lo que hacen los demás. Entonces el espectador, pues bueno, no, en ese punto concreto de la película, pues no lo está viendo. A lo mejor él se lo puede imaginar, a lo mejor no, pero bueno, esto sería una forma de darle, pues, es un poco de enigma al espectador, ¿no? ¿Qué hacen los demás? No se sabe. Luego estaría la elipsis objetiva. La elipsis objetiva viene a decir que no mostramos al espectador algo que nosotros no queremos mostrarle por algún motivo. Algo que seguramente es importante en la trama, pero nosotros pues no lo mostramos, lo dejamos oculto y jugamos con eso para darle al espectador, bueno, para confundirlo en un momento dado, porque nos interesa confundirlo en ese momento, para darle un poco de inquietud, o simplemente para no mostrar algo que luego mostraremos de alguna otra forma, o de alguna otra forma él entenderá, pero bueno, de esa forma nosotros jugamos con la trama para crearle a él sus expectativas, porque esto es importante, siempre hay que jugar con las expectativas del espectador, lo que el espectador, cada cosa que le está viendo se está haciendo expectativas en su cabeza, de qué va a pasar después, qué no va a pasar. Y eso es muy importante a la hora de tú escribir, tenerlo claro, qué expectativas son las que el espectador en ese momento tiene en la cabeza. Y de esta manera, pues bueno, puedes jugar a liarlo, puedes jugar a sorprenderlo. Entonces hay muchas ocasiones en las que nos viene muy bien no mostrar
hacer una elipsis objetiva, no mostrarle al espectador algo concreto, y así pues jugamos un poco con él, con la historia. Y bueno, luego está la elipsis de contenidos tabúes, que esto quiere decir que, bueno, a lo mejor en nuestra historia hay ciertas partes o ciertos hechos que a lo mejor pues es mejor no mostrarlos, ¿no? Aunque luego se sobreentiendan, pero es mejor no mostrarlos concretamente. Aquí hablamos de algo que tienes que tener en cuenta, que es la calificación por edades de la película. ¿Cuál es tu público? ¿A qué público va dirigido? Entonces, si a lo mejor el público no es un público mayor, o es un público infantil o juvenil, o para todos los públicos, en fin, pues entonces es importante, hay cosas que, digamos, pues, contenidos tabúes, ¿no? Cosas pues de violencia, de sexo, de drogas, de cosas que son muy, eso, a lo mejor muy duras para ciertas edades o para cierto público. Entonces, con eso también tienes que jugar siempre en tu cabeza. Entonces, pues, bueno, dentro de estas cuatro tipos de elipsis que hemos visto, pues bueno, tú ya ves jugando tienes tu escaleta de cada uno de los personajes, tienes tu escaleta básica, entonces ya vamos a ir rellenando de cada punto de la escaleta básica la unión de todo lo que van haciendo los personajes que queremos mostrar en la película. Entonces, como no te va a entrar todo, pues entonces ves eliminando algunas de las partes, y bueno, estos son los cuatro tipos de elipsis, digamos, con los que puedes jugar a la hora de no mostrar esas cosas. Bueno, la forma de escribir la escaleta integral pues es muy parecida a la escaleta de personajes, solo que bueno, en este caso pues ya incluye todos los personajes, ¿no? Pues sería lo mismo, iríamos poniendo punto número 1 de trama principal o de escaleta básica, y ya vamos poniendo las escenas, escena número 1, escena número 2, escena número 3, de los personajes que cada uno pues vayamos eligiendo en cada momento, ¿no? Entonces, una vez que ya tuvieras toda tu escaleta integral terminada con todos los puntos, pues ya tenemos la historia. Ya está completamente la historia, la tenemos enumerada por las escenas de la película, todas las escenas que van a pasar. Es importante hasta este punto que todavía siga en orden lógico y cronológico. De momento, cuando traspases los puntos de escaleta, de la escaleta del personaje a la escaleta integral, es importante que siga trabajándolo en orden lógico y cronológico. Ya estamos muy cerca de poder jugar con los flashbacks y poder jugar con el tiempo, ¿no? Pero de momento todavía escríbelo así, en orden lógico y cronológico. Y bueno, ya tendríamos toda nuestra historia. Hemos descubierto la historia, si te das cuenta, hemos ido avanzando desde un tema muy general, una idea que nos sirvió de brújula, luego ya vimos cuál era nuestra trama, luego ya hemos descubierto a los personajes, sus motivaciones, sus porqués, quiénes son. Luego ya hemos visto qué ha hecho cada uno de los personajes durante cada uno de los puntos de la película, y ahora ya tenemos toda la película con todas las escenas que vamos a rodar. Esto, si te das cuenta, es una cosa súper útil, súper práctica, y nos va a ayudar a muchas cosas. Por ejemplo, nos va a ayudar a darnos más libertad, porque ahora ya sí tenemos que ponernos a escribir lo que es escribir el guión, aunque todavía nos falta el tratamiento, pero ya el tratamiento ya también es escritura. Entonces ahora, a la hora de escribir cada una de esas secuencias o cada una de esas escenas, como ya lo tienes ordenado, no tienes por qué escribirlo en orden. Y esto es una cosa muy importante, porque hay un gran problema siempre, es que a la hora de escribir, el escritor, cada día tenemos una forma de sentirnos. Un día estamos contentos, otro día estamos tristes, otro día estamos cansados. Y entonces, claro, todos los días pues no estamos igual. Entonces podemos aprovechar esos estados de ánimo interiores del escritor, podemos ir aprovechándolos para, a la hora de escribir el guión, pues ir escribiendo las escenas con las que más nos identifiquemos ese día. Por ejemplo, si un día pues yo estoy muy feliz por lo que sea, pues ese día aprovecho y escribo las escenas felices de la película. El día que esté triste, pues ese día me pongo y escribo las escenas tristes. No tengo por qué escribir mi historia en orden, porque ya tengo todo el índice. Entonces puedo ir escribiendo, pues ahora voy a escribir esta escena, ahora voy a escribir esta. Lo tienes todo numerado, es simplemente ordenarlo y ya está, a la hora de hacer, digamos, lo que sería el escrito final, ordenar el escrito final. Entonces esa es una de las grandes ventajas que nos da la escaleta integral. Te aconsejo que a la hora de escribir, de traspasar y hacer la escaleta integral,
que juegues mucho, juega, como tienes todas las acciones de los personajes, pues juega, a ver, muestro esto, muestro lo otro, muestro esto de este personaje, muestro aquello de aquel, juega un poco, te da una forma de ver muchísimos montajes de la película de una forma más o menos gráfica o fácil, ¿no? De una forma muy visual. Tú pues vas viendo, pero para ver si aquí muestro esto, te lo vas imaginando, pues no, pues mira, voy a mostrar mejor esto y así luego más adelante sorprendo al espectador de esta forma, de la otra, en fin, aquí podemos jugar mucho antes de ponernos ya lo que es escribir, pues eso, terminando nuestra escaleta integral, que ya va por causa-efecto, va siempre avanzando en causa-efecto porque todo eso ya lo contemplamos anteriormente, con lo cual ahora ya no se trata de por qué, ni de, se trata de mostrar pues bueno, la espectacularidad en la imagen o la manera de sorprender al espectador o como quieras llamarlo. Y como ya hemos dicho, intentaremos que cada escena sea una escena especial, una escena muy emocionante, emotiva, interesante para el espectador. Entonces vamos a hablar en este punto un poquito de esas escenas, de cómo van a ser esas pequeñas escenas o cada línea que tú vas a ir poniendo de cada uno de los personajes en tu escaleta integral, que como hemos dicho es una escena. Las escenas, aunque todavía no las vamos a escribir y ahora mismo solamente las estamos describiendo, enumerando, pues es importante que ya vayas teniendo en cuenta a la hora de imaginarte esas escenas que todas las escenas tienen que tener un inicio, un planteamiento y una conclusión. Es el número mágico. Para todo se utiliza lo mismo. Es la estructura dramática. Entonces cada una de las escenas tiene que tener también esa estructura. Tienes que pensarla. Aunque luego a lo mejor en la película no vayamos a mostrarlo todo y solo vayamos a mostrar el desenlace o solo vayamos a mostrar el final o el planteamiento, en fin, ya luego nos da juego, pero tienes que tener en cuenta cada escena y tenerla escrita en tu cabeza con sus tres partes. Y bueno, también de esta forma le damos también más coherencia a la película, a la historia, porque el espectador debe ser capaz de comprender cada una de las escenas, cada una de ellas tiene que ser capaz de comprenderla aunque la fuera viendo por separado. Lógicamente la concatenación de escenas y una escena otra después nos va dando más información sobre las tramas, sobre las subtramas, sobre los personajes, pero aún así el espectador tiene que ser capaz de ver solo una escena y entenderla perfectamente. Sería algo parecido a lo mejor a lo que es una serie de televisión, ¿no? Tú una serie ves un episodio y lo entiendes en sí. Sí es verdad que luego forma parte de una historia más amplia, más general, ¿no? Y entonces el ir viendo un episodio y otro te va haciendo que te vayas dando cuenta de más subtramas y de más cosas de los personajes y de las situaciones y de la historia. Pero aún así, cada capítulo por sí solo ya se entiende en sí. Entonces las escenas deben de ser algo parecido. Cada escena debe de entenderse perfectamente, aunque se vea ella sola, y debe tener sus tres partes. Su planteamiento inicial, su desarrollo y su conclusión. Y bueno, pues como hemos dicho, todo lo que forma parte ya de nuestra escaleta integral, todo lo que ya vamos a mostrar al espectador, pues tiene que tener su justificación por interés, por emotividad, por intensidad, por que te da juego para jugar con las expectativas del espectador, por lo que sea, pero ya tiene que tener una justificación clara de por qué esa línea está ahí, porque esa línea es una escena que tiene sus tres partes y que unidas todos pues ya nos está dando nuestra película. Bueno, y llegado a este punto en el que tú ya tienes tu escaleta integral totalmente montada porque ya has probado todas las combinaciones posibles con la escaleta de personajes y en cada punto de escaleta básica, pues entonces ahora ya sí, ahora ya llega el momento de jugar con el tiempo, con el orden cronológico. Ahora ya sí puedes jugar a ir moviendo una parte atrás, adelante. Ya sabes, esto en el cine es muy típico, ¿no? Se juega con el tiempo, pues bueno, pues para crear suspense en el espectador, para darle ritmo, para crear la atmósfera, para dar incluso información. A lo mejor vuelve de pronto en un punto de la película, vuelve al pasado del personaje cuando era un niño para explicar algo, que eso pues al espectador le da información de por qué está actuando así ahora de mayor. En fin, todas estas cosas pues que además son muy cinematográficas y que son muy efectistas, pues bueno, ahora es el momento de jugar con ello. Como lo tienes todo ordenado con números, entonces ves cambiándolo sin cambiar los números
Y entonces luego ya en el tratamiento, pues ya lo vamos a escribir, el tratamiento que lo veremos después, ya vamos a escribir todo ya en el orden que hemos elegido, no en orden cronológico. Pero a la hora de jugar y verlo, tú pues de momento no borres esos números, esa numeración, y entonces pues así puedes ordenar, desordenar, y en el momento en que te pierdas a la hora de narrar y no sepas exactamente en qué punto de la historia está, pues bueno, lo ves rápidamente reflejado en tu escaleta integral, porque tienes tu numeración, y entonces la numeración, que el número que le vas poniendo antes, pues es lo que va respetando ese orden cronológico, y el orden en el que le has puesto finalmente en la escaleta integral, pues el orden de la película, no el cronológico, sino el que has montado para jugar con las expectativas, con el suspense del espectador. Bueno, pues la práctica de este vídeo, pues una vez más está clara. Escribe la escaleta integral de tu historia, con lo cual ya tienes tu historia, ya has descubierto tu historia completamente, y la tendrás, te darás cuenta de que la tienes totalmente ordenada por escenas. Y bueno, ya lo que nos falta a partir de ahora, que es ya lo verdaderamente, ya sí es escribir, aunque todavía nos falta la herramienta del tratamiento, pero el tratamiento ya es la historia entera. Ya lo que vamos a hacer, digamos, es narrar de forma como se debe de hacer en un guión, pues narrar esa historia que ya tenemos totalmente ordenada y totalmente como si fuera el índice de las escenas que vamos a rodar en la película. Entonces, pues nada, te animo a escribir la escaleta integral, y te dejo aquí un pequeño ejemplo del cortometraje La Rubia. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que haya sido interesante, y imagino que una vez que tengas tu escaleta integral te darás cuenta de cómo has descubierto la historia, de cómo la tienes ya totalmente atada, y bueno, y que ya te vas a poder enfrentar perfectamente y sin ningún problema al reto de la hoja en blanco, o a lo que en cine se llama el reto de la pantalla en negro. Ahora ya, pues bueno, a partir de ahora ya sí te puedes poner a escribir, y cada vez que vayas a escribir vas a poder jugar con tu propio estado de ánimo para ir escribiendo las escenas que mejor vayan con él, y vas a poder, cada vez que te pongas a escribir, vas a saber perfectamente qué va a pasar en cada una de las escenas sin ningún problema. Ya simplemente va a ser escribir, 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 y transponer ya toda esta información que tenemos en un esquema, en una escaleta integral, pues pasarla ya a lo que es la historia, a lo que es ya el guión. Y nada, como siempre, hasta que hemos llegado, como siempre, muchísimas gracias por tu atención y por tu confianza. Y nos vemos en el próximo vídeo, en el que hablaremos sobre el tratamiento. Pues nada, ahora venga, a escribir.